Pero hablando de especialistas, tenemos un especialista, un hombre que ha sido convocado por diferentes medios también a nivel nacional, muy ocupado en los últimos días, Antonio María Hernández, abogado constitucionalista cordobés. Él, aprovecho y lo saludo. Gracias por atendernos. Doctor, bienvenido. Un gran placer, muchas gracias por la invitación. Es el nuestro. Bueno, lo que queremos es justamente hablar con especialistas como usted en constitución, en la constitucionalidad o no de este tipo de decretos. Yo interpreto que más allá de la posición que se tenga y lo que genere el Ejecutivo, ahora llegará al Legislativo para que lo analicen, pero usted me lo explicará. Lo primero que tengo que decir es que bajo mi punto de vista hay una muy clara inconstitucionalidad de este mega decreto de necesidad y urgencia, porque viola directamente el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. ¿Qué dice la norma? En la cual he trabajado en mi carácter de vicepresidente de la comisión redactora en la reforma constitucional de 1994. Dice que el presidente no puede ejercitar atribuciones de tipo legislativo porque ello significaría una nulidad absoluta e insanable, lo cual en definitiva ratifica que el órgano que sanciona las leyes, las modifica o las deroga es el Congreso de la Nación, el órgano donde está representada la soberanía popular y que tiene la mayor cantidad de competencias constitucionales. Inmediatamente después, el artículo dice que solamente de manera excepcional y cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, o sea que no se puedan reunir las cámaras, como en el caso, por ejemplo, de una cuestión bélica o de un acontecimiento de la naturaleza que impida la reunión de las cámaras, que obviamente en modo alguno se da en este momento. Por el contrario, las cámaras están esperando ser convocadas a sesiones extraordinarias, que era lo que se esperaba que ocurriese, para tratar distintos proyectos de leyes. En lugar de eso, claro, aparece este decreto. La Constitución también dice que otro de los requisitos de un decreto de necesidad y urgencia es que no puede ocuparse de materia penal, tributaria, de partidos políticos o electoral. En tercer lugar, dice que tiene que haber una razón de necesidad y urgencia, y después tiene un procedimiento de tipo formal, en el sentido de que tiene que ser firmado por el presidente, por los ministros, por el jefe de gabinete. Después se establece cuál es el procedimiento inmediato. Es decir, dentro de los 10 días de dictado el decreto, el jefe de gabinete tiene que presentarse ante la comisión bicameral permanente, que en este momento no está constituida. La integran 16 legisladores, 8 diputados, 8 senadores nacionales, teniendo en cuenta cuál es la distinta participación de los partidos políticos, y esa comisión a su vez tiene 10 días para emitir un decreto que tiene que ser puesto a consideración inmediatamente de cada una de las cámaras. Más allá de que la letra es muy clara y de que no se dan estos requisitos en este decreto de necesidad y urgencia, hay que tener presente lo que ocurrió en el debate en la Convención Constituyente. Para eso hay que analizar en la comisión del núcleo de coincidencias básicas, la comisión que yo integré de redacción, y además de esto hay que ver cuál es el debate en el plenario de la Convención Constituyente para entender qué quiso hacer el constituyente. En este sentido, hay que tener presente no solo los discursos de los miembros informantes de la Comisión del Núcleo de Coincidencias Básicas, Alberto García Lema y Enrique Paisao, sino además el discurso pronunciado por el presidente del bloque de convencionales nacionales del radicalismo, el expresidente Raúl Alfonsín, que fue muy claro en explicitar una de las ideas fuerzas de la reforma, que fue atenuar el hiperpresidencialismo y que en caso de duda sobre las competencias siempre debían corresponder al Congreso de la Nación y no al presidente. Nosotros hemos vivido de decreto en decreto, por eso hemos profundizado en lo que se llama el hiperpresidencialismo, y cuando esperábamos un cambio en esta materia, lo cual significa respetar la Constitución, tener en cuenta principios verdaderamente liberales,
bajo el punto de vista filosófico y político, o sea, un buen funcionamiento de las instituciones, nos hemos encontrado con este decreto que no tiene precedentes en la historia. Son 366 artículos. No se trata solo de la desregulación de la economía, sino muchas otras materias. Incluye hasta una reforma del Código Civil. De tal manera que no tengo yo dudas de que acá hay una muy grave inconstitucionalidad, acá hay un avance sobre competencias propias del Congreso, acá no se tiene en cuenta la clara jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en fallos muy recientes ha fijado con toda claridad cuál es la posición, que es lo que yo estaba refiriendo sobre lo que estableció la reforma constitucional de 1994. Así que ese es el estado de situación. Sí, sí. Doctor, yo les prestábamos mucha atención. Yo le agradezco habernos corrido de ciertos tecnicismos que nos hubieran evitado comprenderlo. Porque Sí. lo que usted me está marcando, primero, es muy claro. En segundo lugar, lo que me dice, hay jurisprudencia, que vayan a la Corte Suprema, que hay jurisprudencia con Pero respecto a esto. claro, pero no hay ninguna duda desde los casos Berroqui, Video Club Dreams, desde el caso Provincia de San Luis en los Ajá. tiempos del Corralito. Ajá. Más cerca está el caso Blanco y mucho más cerca, dos casos que he comentado mucho, decretos de necesidad y urgencia del presidente Fernández al querer prohibir el dictado de clases en la ciudad de Buenos Aires, y donde la Corte Suprema en muy poco tiempo dejó sin efecto ese decreto de necesidad y urgencia. Claro. Y después hubo otro decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández, donde la Corte no falló el fondo del asunto, pero sí hizo lugar a la medida cautelar de la ciudad de Buenos Aires cuando se trató de una disposición que quitaba fondos a la ciudad de Buenos Aires y los pasaba a la provincia de Buenos Aires. O sea, la jurisprudencia de la Corte en este caso también es muy clara, así que en definitiva son muy sólidos los argumentos a favor de la inconstitucionalidad. Ahora, sorprende, doctor, que ante estos hechos, como bien lo marcaba el presidente, ellos están asesorados por juristas muy reconocidos también. ¿Cómo es que uno puede entender No, que la Constitución puede caer en una situación de no, interpretación de lo que dice? Pero el artículo 99, no. hablaba hoy con un colega suyo y me decía, es muy claro, acá no puede caber otra interpretación. No hay ninguna duda que otra interpretación es, cualquiera puede decir cualquier cosa en la Argentina, es lo Ajá. primero que hay que analizar. Hay que decir que históricamente los presidentes han dictado enorme cantidad de decretos de necesidad y urgencia. El campeonato lo lleva Carlos Menem, Ajá. 550 decretos, 304 en su primer mandato, y ya con la reforma constitucional continuó con el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Dictó 249 Néstor Kirchner, 149 Duhalde, dictó cerca de 90 Fernández de Kirchner, dictó más de 130 el presidente Fernández, dictó 45 Macri. Es decir, se ha consolidado lo que se llama el hiperpresidencialismo, el gobierno por decreto. Esto afecta a la Constitución, al sistema republicano, a la división y equilibrio de los poderes. Nosotros necesitamos un camino completamente distinto, aferrarnos a la Constitución, que es el primer camino para intentar solucionar los muy graves problemas que tiene la Argentina. Todos necesitamos que le vaya bien al gobierno, pero obviamente no ha estado bien asesorado, ha primado alguna decisión seguramente política por la debilidad que hay en las cámaras, y han creído que este es el camino cuando efectivamente este no lo es. Podemos estar de acuerdo con muchas de las reformas que hay que llevar adelante. Desde hace mucho tiempo hablo sobre la necesidad de producir cambios en la Argentina, sobre la necesidad de terminar con el sistema corporativo de privilegios que nosotros tenemos, pero claro, todo esto hay que hacerlo de la mano de la Constitución, hay que gobernar con la Constitución en la mano, y hay que tener muy buen asesoramiento en materia constitucional. Bien, doctor, así que lo que viene ahora es con un periodo perentorio de 10 días por parte de diputados y senadores en comisión. 8 personas van a dirimir si esto es constitucional o no. Esto no va a pasar por la justicia. 16 personas, claro. La comisión bicameral, y luego de eso va a haber dictamen ante cada una de las cámaras y tratamiento ante una de las cámaras. Como hay una ley reglamentaria que también es inconstitucional,
puede darse el caso de que con que apruebe una de las cámaras quede vigente el decreto de necesidad y urgencia. Ajá. Así que en definitiva, esto es lo que va a ocurrir, no sabemos qué va a pasar, aunque ya hay algunos planteos judiciales. Sí, esto es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, esto es lo que marca la ley. Uno también podría interpretar por qué no pasa por la justicia ordinaria, en realidad, ya que es una cuestión de valoración jurídica, pero no, pasa por el legislativo. Exactamente, y también puede pasar por el Poder Judicial. Así que, en definitiva, quedamos así, hay que aferrarse a la Constitución. Sí. Yo aprovecho para agradecer esta nota y les mando un abrazo fraterno, también como hombre de Villa María. Un Bien. gran abrazo. Claro.